Ahora sí, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este seminario sobre evaluación de aprendizajes en tiempo del COVID. El seminario va a ser en español con interpretación simultánea en inglés. For those participants that need interpretation, English interpretation, there is please press the button interpretation and select English. Es un verdadero placer estar con todos hoy aquí para tratar un tema que yo creo es, sin lugar a dudas, de fundamental importancia. La evaluación de aprendizajes es un aspecto crítico en toda la arquitectura de un sistema educativo y la realidad es que en América Latina se ha venido haciendo mucho progreso a lo largo de los años en términos de desarrollar sistemas nacionales de evaluación de aprendizaje. Ese progreso no siempre ha resultado en una efectiva utilización de esa información por parte de por las propias escuelas, los docentes, la comunidad, los decisores de políticas, como para realmente transformar los procesos de aprendizaje. Y eso es un desafío que tenemos. La pandemia, sin embargo, nos genera desafíos adicionales. No solo por la dificultad de implementar las propias evaluaciones, sino por la enorme necesidad que tenemos y que vamos a seguir teniendo de poder medir y entender los déficits de aprendizaje que se han venido generando y usarlos como base para poder diseñar estrategias, intervenciones, esquemas de apoyo a los alumnos. En ese sentido, esta es una excelente oportunidad para poder reflexionar sobre el tema, para lo cual tenemos un panel de primera. En primer lugar, vamos a escuchar por parte de Felipe Evia, que es investigador del CIESA y uno de los directores del proyecto Medición Independiente de Aprendizaje y miembro de la red PAL, que nos va a hablar sobre una iniciativa reciente desde sociedad civil llamada ICANN. No voy a perder tiempo explicando de qué se trata, ya lo hará Felipe, pero la idea es que esto puede servir de disparador para discutir sobre iniciativas innovadoras y rol de sociedad civil en los procesos de aprendizaje, especialmente en contexto de la pandemia. Después escucharemos de parte de Carlos Enríquez, que es en este momento el director del laboratorio de medición, de evaluación de la calidad para América Latina en la UNESCO y que previamente dirigió la Agencia de Calidad Educativa en Chile. Y la tercera panelista será Blanca Heredia, que es investigadora y profesora del CIDE en México y una autoridad en estos temas de evaluación. Antes de dar espacio al iniciar el panel, un par de anuncios. Ya expliqué lo de la interpretación. Les comento que vamos a estar grabando el evento y poniendo el video a disposición en nuestra página web. Para todos aquellos que tengan preguntas, y espero que tengamos un espacio para responder preguntas, los invito a que utilicen el chat. Y bueno, agradecer a tres organizaciones que han hecho posible este evento, a MIA, el proyecto MIA, que nos trajo el interés por tener esta discusión, a la red PAL, que reúne a organizaciones de todo el mundo del sur, que trabajan en evaluación por parte de ciudadanos, y por supuesto a la oficina
regional de UNESCO en Santiago de Chile, para lo cual quiero pedirle a su directora, Claudia Uribe, que antes de empezar nos dé unas palabras de bienvenida. Claudia. Muchas gracias, Ariel, y buenas tardes para todos y para todas. Les extiendo un saludo muy caluroso desde la Oficina Regional de Educación de la UNESCO en Santiago de Chile, donde estamos muy contentos de colaborar con el diálogo interamericano, con la Red PAL, con PIPECIDE, en este conversatorio sobre evaluación en tiempos de COVID. Este es sin duda un momento en el que tenemos que juntar esfuerzos entre organizaciones y actores educativos para explorar opciones innovadoras para apoyar a los equipos docentes y demás actores educativos a encontrar soluciones ágiles para enfrentar los retos que nos traen estas circunstancias extraordinarias. En nuestro trabajo desde Orial UNESCO, a lo largo de estos meses, desde que se declaró la pandemia, miles de docentes nos han expresado la necesidad de poder valorar en dónde se encuentran los estudiantes en términos de sus aprendizajes después de varios meses de aprendizaje remoto. La experiencia de la que hoy escucharemos es, por tanto, de gran interés y muy necesaria para poder diseñar planes de respuesta y recuperación de aprendizajes. Agradezco, por tanto, a nuestros expositores, esperando podamos tener un diálogo muy fructífero la tarde de hoy. No quiero tomar más tiempo de la agenda sustantiva de esta reunión, por lo que cierro aquí, Ariel, y te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y sin más, le paso el micrófono a Felipe para que nos cuente sobre ICANN. Felipe. Ok, buenas tardes, perdón, no sé si me están escuchando, espero que sí. Sí, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, pues de nuevo agradezco a nombre de MIA, del proyecto de Medición Independiente de Aprendizajes, que es un proyecto que tenemos en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESA, en México, y la Universidad Veracruzana, el Instituto de Investigación en la Educación, a nombre de la doctora Samana Vergara López, que es la corresponsable del proyecto. Agradecemos su presencia, su participación y su interés por discutir sobre esto de las evaluaciones en medio de la pandemia, ¿no? Y para comenzar específicamente la presentación, nosotros queremos ofrecer una alternativa que ha venido desde la sociedad civil, un instrumento fácil de aplicar que viene de la sociedad civil para poder introducir o discutir este tema de la evaluación en la pandemia, pero no solo con ideas al vuelo, sino que con alguna respuesta más bien concreta y con alternativas concretas que nos permitan entonces trascender del qué vamos a hacer al cómo lo vamos a hacer. Antes que nada, algunos supuestos básicos o mínimos sobre la evaluación. Nosotros sabemos que, por un lado, la evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No es una cosa externa al proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso inherente, ¿no? Y específicamente, la retroalimentación es básica para seguir aprendiendo, ¿no? Por eso la importancia de la evaluación formativa. Saber nosotros en dónde estamos y qué podemos hacer mejor es básico para poder seguir aprendiendo. En segundo lugar, este es un segundo supuesto fuerte, es que la evaluación tiene efectos performativos. La evaluación, al evaluar, está creando una nueva forma de realidad. Esto se ha estudiado muchísimo con las evaluaciones de alta consecuencias, ¿no? Aquellas evaluaciones de las que depende mucho, ¿no? Por entrar a la universidad o conseguir un trabajo o qué sé yo, pero también con las evaluaciones de baja consecuencia. Y pueden incluso definir, como ha sido la discusión sobre estas evaluaciones grandes en América Latina y en el resto del mundo, lo que se debe o no se debe aprender, ¿no? O sea, cómo influyen o cómo disminuyen el currículum o cómo lo complejizan o no, ¿no? Aprovechando mi parte chilena, puedo decir, esta gente que estudia para la nota, ¿no? Que estudia para la calificación y tiene efectos en la motivación. Entonces, es importante entender sobre esos supuestos mínimos. Se nos viene aparte la pandemia, ¿no? Y la pandemia, entonces, en este confinamiento, en este no ir a la escuela, representa desafíos enormes para la evaluación. Por un lado, desafíos de procedimientos, ¿no? O sea, ¿cómo asegurar la equidad y la confiabilidad de las evaluaciones si no están
maestros presentes, ¿no? Si no estamos en clases presenciales, ¿no? ¿Cómo involucrar en estos procesos de evaluación a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo lograr que realmente sientan y aprecien esta retroalimentación? ¿Y cómo medir estos procesos y no solamente resultados, ¿no? Hay una serie de dificultades que todos los gobiernos están hoy día enfrentándose para ver cómo establecen los procedimientos. Pero no solo los procedimientos, sino que también hay desafíos muy grandes respecto a los usos, ¿no? Primer uso de la retroalimentación, o sea, cómo saber cuándo y cómo y cuánto se ha aprendido o se ha dejado de aprender en este tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cómo acreditar los cursos? Nosotros en México estamos en esta semana, es la semana de la evaluación trimestral. Todos los maestros están pensando, imaginándose cómo van a poder evaluar estos 3 primeros meses que han pasado en el Aprende en Casa 2, ¿no? Y también, a nivel más general, cómo orientar los sistemas educativos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de información necesitamos saber para poder generar estos sistemas educativos? De ahí que se han generado algunas alternativas de gobierno, alternativas de la sociedad, y este ICANN, quiero enmarcarlo nada más eso, como una alternativa desde la sociedad civil que puede ayudar a superar algunos de estos desafíos que tiene la evaluación en época de pandemia. ¿Qué es ICANN? ICANN es la Evaluación Internacional Común de Aritmética Básica, ¿no? Es un instrumento que desarrollamos a lo largo de un par de años en la red PAL para medir los aprendizajes básicos de matemáticas y que está alineado específicamente a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Eso lo vamos a ver más adelante. Son 4 las características principales de este instrumento. En primer lugar, es que es un instrumento muy fácil de acceder, es accesible, ¿no? Es de código abierto, ustedes no tienen que comprarlo, ni adquirirlo, ni fusilárselo, ni bajarlo de algún torrent, porque es gratuito, lo pueden bajar de una página de internet legal. Puede ser aplicado por docentes, por escuelas, por papás, por autoridades locales, ¿no? Es muy fácil de acceder. En segundo lugar, es robusto, es un instrumento que es comparativo. Nosotros generamos con la ayuda y con la asesoría de ACER Australia procedimientos estándares para estimar la validez y la confiabilidad de estos instrumentos, que realmente midan lo que tienen que medir y que sean constantes para medir lo que tienen que medir. Son instrumentos flexibles, ¿no? Podemos aplicarlos en diferentes contextos. Como lo vamos a ver, lo hemos aplicado y lo podemos aplicar a pequeña escala, pero también a gran escala. Lo hemos aplicado fuera de las escuelas, pero también se puede aplicar dentro de las escuelas. Entonces es muy flexible y creo que puede resultar muy útil para los docentes, pero también para los administradores educativos que están pensando en cómo generar herramientas diagnósticas rápidas, fáciles, baratas de acceder y que en manos de los docentes puedan ayudar a superar estos desafíos de la evaluación. Y por último, en su aplicación, como lo vamos a ver, es bastante fácil de aplicar y además en época de pandemia es muy útil porque se aplica uno a uno y donde los resultados son automáticos y por lo tanto la retroalimentación es directa. ¿Qué mide ICANN? ICANN lo que mide específicamente, o hacia eso está alineado, es con la meta 4.1a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perdón. Ustedes se acuerdan, seguramente todos los conocemos, estos objetivos se centran en asegurar la educación de calidad, inclusiva y equitativa. Y la meta 4.1 es que en el 2030 los niños tienen que alcanzar al menos un nivel mínimo de competencia en lectura y en matemáticas, ¿no? Y el indicador A es que esos niños se van a medir en segundo y en tercero de primaria, y se va a medir en quinto y sexto de primaria. Por eso, ERCE está alineado con segundo y tercero de primaria, y por eso ICANN también está alineado específicamente con estos aprendizajes de primero y de segundo de primaria. Perdón, de segundo y tercero de primaria, ¿no? Esa parte de la primaria baja que llamamos en México, todos los niños tendrían que salir de la primaria leyendo, comprendiendo lo que leen y realizando competencias matemáticas básicas. Ahora, cuando yo digo básico, es realmente básico. Nosotros, ¿qué dominios o qué tareas comprende ICANN? Por un lado, el conocimiento numérico, o sea, la mitad de los reactivos tienen que ver con el conteo y la comparación de números y objetos, con el reconocimiento de números, con operaciones matemáticas con acarreo y con o sin residuo, y problemas de la vida cotidiana. Pero también estamos midiendo, o este instrumento permite medir geometría, medición y visualización de datos. Este es el instrumento, para que ustedes se hagan una idea de la simpleza en la que estamos trabajando. Le pedimos a los niños que respondan preguntas sobre orientación espacial, sobre reconocimiento de formas, sobre medición, sobre conteo de números o de objetos, sobre visualización de datos sencillos, que puedan leer
horas en relojes analógicos y que puedan identificar días y fechas en calendarios, ¿no? Les pedimos en la parte de reconocimiento de números que puedan reconocer números con 1 y con 2 dígitos, que puedan realizar operaciones simples, de resta, de multiplicación, en algunos casos de división, que están orientados segundo, tercer grado primaria, y les pedimos que resuelvan 2 problemas muy simples de la vida cotidiana, ¿no? Que implican la operación o el uso de estas operaciones aritméticas básicas en resolución de la vida cotidiana. Como ustedes ven, es un instrumento muy simple, muy fácil de entender y aplicar, ¿no? Ahora, además de este instrumento, nosotros aplicamos y hemos desarrollado, y también son públicos y disponibles, cuestionarios contextuales para saber también qué factores asociados están a estos niveles de aprendizaje básicos en matemáticas, en aritmética básica. Por un lado, tenemos cuestionarios con los niños, que preguntamos su estatus, su trayectoria escolar, si fueron a preescolar, si atendieron a primera infancia. Hay que recordar, y también aquí el diálogo ha sido pionero con las investigaciones que ha compartido Ariel en otras oportunidades, la importancia que tiene la educación inicial. Aquí justamente recabamos ese tipo de información. También si los niños asisten a clases particulares o extra o tutorías pagadas, la educación de los padres. Estos instrumentos los aplicamos en hogares, entonces permite tener conocimiento sobre el hogar y también conocimiento sobre la comunidad, ¿no? ¿Cómo se aplica el instrumento? El instrumento se aplica 1 a 1. Nosotros, niño por niño, aplicamos y le pedimos, le solicitamos, le leemos las instrucciones y los niños tienen que replicar esto. Esto es muy importante, no solo porque permite conocer niño por niño las respuestas, ¿no? Entonces es mucho más preciso en saber cuáles son el estado específico de los niños, sino que además, pensando en sana distancia y pensando en esta situación de pandemia, es mucho más seguro aplicar, porque se puede aplicar realmente con procedimientos y con protocolos de sana distancia en los hogares de las personas sin ningún problema. Una segunda característica es que los resultados reflejan el máximo desempeño. O sea, la idea es que estos cuestionarios están aplicados para que los niños puedan reflejar, no castigan a los niños, sino que intentan que reflejen el máximo desempeño. En tercer lugar, el proceso de medición se adapta a la habilidad de los niños. Nosotros tenemos un proceso de aplicación en estos instrumentos que va de lo más simple a lo más fácil y que permite que aquellos niños que no tienen la capacidad para continuar con esto, se pueda adaptar este instrumento a esas habilidades específicas que tienen. Y por otro lado, nosotros consideramos, dentro de todo este proceso de aplicación del instrumento, que es fundamental la comodidad de los niños y el compromiso de registrar fielmente y precisamente los resultados que obtenemos, ¿no? Ahora, ¿para qué se puede ocupar este instrumento ICANN? ¿No? Nosotros lo hemos ocupado y se puede ocupar a pequeña escala para al menos 2 cosas que nos parecen fundamentales en el contexto de pandemia. Por un lado, como una herramienta diagnóstica para los docentes y para los cuidadores, para los papás, para los facilitadores, para los municipios, etcétera, ¿no? Que esto nos permita tener una pequeña línea base sobre cuáles son los aprendizajes fundamentales de matemáticas, ¿no? También nos ha servido, también nos sirve y también es útil. Hay organizaciones, aquí está Escuela Nueva, por ejemplo, escuchándonos, y les mandamos un abrazo, que para poder evaluar intervenciones educativas que se están realizando en este contexto de pandemia, ¿no? Tanto gubernamentales como no gubernamentales, para realizar mediciones pre-post, para realizar RCTs, etc. Este instrumento es muy útil y puede ser fácilmente aplicado a esta pequeña escala. Pero también lo hemos aplicado y se ha aplicado a gran escala. Y esto nos permite entonces hacer el seguimiento de los objetivos de desarrollo sustentable en el municipio, en los estados, inclusive en países, ¿no? Se puede hacer un seguimiento dentro y fuera de las escuelas. Nosotros, cuando estamos en contextos de riesgo de que haya un abandono masivo de niños, podemos seguir utilizando estos instrumentos, no solo con los niños que se mantienen en la escuela o que se mantienen en comunicación con los docentes, sino que al realizarlo en hogares podemos llegar a todos los niños, no solo a los que van a la escuela. Y nos permite entonces generar orientaciones de políticas educativas e investigación sobre equidad y otros factores asociados al logro educativo. ¿Por qué se creó ICANN? ¿No? Y nosotros lo creamos antes de la pandemia. Y antes de la pandemia, es una discusión cada vez más común entender que los sistemas educativos en el mundo y en América Latina presentan problemas de acceso y problemas de aprendizaje, ¿no? Por un lado, los problemas de acceso, nosotros vemos, y aquí ocupamos la información que ofrece el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, que antes de la pandemia
aún en primaria, en América Latina en general, si bien la mayoría asiste y termina la primaria, todavía hay un 10% e incluso un 20% entre los más pobres que no terminan la primaria, ¿no? Casos como los de Haití o como los de Nicaragua, con los datos disponibles, muestran que hay una variación muy grande sobre niños que terminan la primaria. Si nosotros vamos a la secundaria, a lo que nosotros llamamos secundaria en México, o sea, el primer ciclo de secundaria, el 81% de los estudiantes de la América Latina están terminando los estudios, ¿no? Y en el segundo ciclo de secundaria, o sea, educación media superior, solo el 59% lo está haciendo, ¿no? Entonces acá hay brechas importantes, ¿no? Si nosotros vemos, además, solo los más pobres, vemos que, por ejemplo, en México, solo el 31% de los jóvenes más pobres o donde que están en los quintiles más bajos, terminan la secundaria, terminan la educación media superior, digamos. Entonces, realmente, si antes de la pandemia teníamos avanzado, pero no controlado este tema, después de la pandemia se presenta un riesgo muy importante, ¿no? Las estimaciones, solo para el caso de México, plantean que el 10% de educación básica no se inscribió en este nuevo ciclo escolar. Y el otro problema es el rezago de aprendizajes, o sea que los niños, aún yendo a la escuela, no están recibiendo a la escuela, no están asegurando los aprendizajes más fundamentales para seguir manteniendo sus trayectorias escolares, ¿no? Estos son los resultados más disponibles. Estamos esperando que el próximo año va a salir ERCE y vamos a poder actualizar, pero nosotros vemos que tanto en lectura como en matemáticas hay un porcentaje alto, entre el 39% y el 47% de niños de tercero de primaria que se encuentran en rezago de aprendizajes. O sea, que se encuentran en una situación donde se encuentran bajo el nivel mínimo suficiente como para poder cumplir nuestra meta 4.1a. Ahora, ¿se ha utilizado a gran escala? Nosotros en el 2019 hicimos una investigación donde participaron 13 países de 3 continentes. De América participó Nicaragua y México, pero de África Occidental, de África Oriental y del sur de Asia participaron muchos países, donde fuimos a más de 780 comunidades, entrevistamos a más de 15.000 hogares y a más de 20.000 niños, ¿no? Entonces fue un proceso realmente amplio y numeroso para saber si realmente se estaban adquiriendo estos aprendizajes básicos fundamentales alineados a la meta de desarrollo sustentable. Este proceso comenzó en agosto del 2019, el trabajo de campo se realizó en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, antes de la pandemia, y los resultados se dieron a conocer ahora. ¿Qué encontramos? Y encontramos 2 elementos. En términos de acceso, a pesar de los grandes avances que hemos hecho, en el mundo sigue siendo, en varias partes del mundo, en varias partes del sur global, sigue siendo un problema el acceder a la educación primaria, ¿no? Aquí vemos que tres localidades de las 13 que nosotros analizamos, una buena cantidad, un porcentaje mayor al 30%, no está inscrita en las escuelas, ¿no? Entonces, este tipo de comparaciones nosotros las hacemos anonimizadas nada más para no tener, no reproducir los problemas que han tenido estas evaluaciones de gran escala de comparabilidad y de la desmotivación que generan los que siempre salen más bajo, pero sí vemos que hay un problema. Y también constatamos que hay un problema con el rezago de aprendizajes de estas tareas tan fundamentales, tan básicas, ¿no? Vemos que en las clases 2 y 3, ninguno de los países, ninguna de las localidades donde nosotros trabajamos pudo completar el 75% de estudiantes que completaran estos conocimientos básicos, ¿no? El 75%. Si nosotros vemos en las clases 4 a 6, o sea, niños de cuarto, quinto y sexto primaria, aplicamos el mismo instrumento y solo en 3 o en 4 localidades más del 75% lo pudo responder. Y en las clases, lo que nosotros llamamos secundaria, en las clases 7 y 8, todavía habían localidades que no tenían más del 75% de estudiantes que pudieran conocer esto. Entonces, realmente, cuando nosotros vemos a nivel global, este problema sigue siendo muy serio. En México, y con esto voy cerrando, nosotros encontramos algunas buenas noticias y algunas malas noticias. En México encontramos, por un lado, que las buenas noticias siguen siendo que hay una enorme proporción de niños matriculados en la escuela, ¿no? Y en la escuela pública, lo que también nos parece en términos de equidad un elemento muy importante que tenemos que defender en el caso mexicano. En la muestra que nosotros tuvimos para el caso mexicano, el 100% de los niños que nosotros entrevistamos estaban asistiendo, estaban matriculados en las escuelas, ¿no? Sin embargo, en el caso rural mexicano, de la zona veracruzana, de hecho, estoy hablando, tenemos todavía algunos problemas serios de rezago de aprendizajes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, para reconocer figuras tan simples como la línea recta o como el triángulo,
solo el 72% de niños de segundo y tercer grado pudieron completar estas dos tareas. O sea, quiere decir que hay más de un 25, 27% de niños de segundo primaria que están en segundo primaria y que no pueden reconocer una línea recta o no pueden reconocer un triángulo, ¿no? Si nosotros vemos en la parte de operaciones aritméticas, si nosotros queremos saber, por ejemplo, el porcentaje de niños que pudieron responder una resta, como cuánto es 78 menos 29, vemos que solo el 11% de niños en segundo y tercero primaria lo pudieron hacer, pero solo el 36% de niños de cuarto a sexto de primaria. O sea, están entrando a la secundaria con problemas para poder resolver estas operaciones básicas, y por lo tanto, como país, no estamos cumpliendo con nuestra meta 2030 de poder otorgar a todos los niños y niñas de México una educación básica en matemáticas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de ver la hora, los niños de cuarto a sexto de primaria, solo el 35% correctamente pudo decirnos estos dos horarios, ¿no? Y un 40% de niños no pudo responder ninguna de las dos tareas, ¿no? Entonces, cuando realmente vemos esta complejidad, nos damos cuenta, y esto es antes de la pandemia. Después de la pandemia, ¿cómo vamos a poder generar esto? Es lo que nos llama en esta discusión. Por último, ¿quién creó esto? ¿Quién creó el ICANN? ICANN lo creó la red PAL. Somos una red global que trabajamos en 13 países, en 3 continentes. Y quizá lo más importante para los que nos están escuchando es cómo se pueden conseguir el instrumento y cómo podemos conseguir los resultados. Pueden visitar la página web de MIA o pueden visitar la página web de la red PAL y ahí estarán todos los resultados disponibles. Muchas gracias y con esto termino mi participación. Muchísimas gracias, Felipe. Y hay varias personas en el Q&A que están preguntando sobre los materiales. Ya en parte respondiste la pregunta, pero también repito que vamos a estar estamos grabando la presentación y va a estar disponible. Y también le vamos a pedir a Felipe que nos comparta el PowerPoint y lo podemos poner en la página correspondiente. Invito ahora entonces a Carlos Enríquez. Muchas gracias, Ariel. Gracias por la invitación y felicitar a todo el equipo del Diálogo Interamericano por este encuentro donde lo que están trabajando Felipe y el equipo de medir aprendizaje básico en matemática a través de esta red independiente, yo creo que es un tremendo aporte, Felipe, en la tarea que viene por delante. Yo voy a tratar de ocupar los 15 minutos agradecer a nombre de nuestra directora Claudia Uribe y tener la posibilidad de poder compartir como laboratorio latinoamericano de calidad de la educación YESE algunos aportes, porque de verdad que creo que estas iniciativas al menos a nosotros nos llenan de optimismo en la tarea difícil de avanzar en mayor aprendizaje de nuestros estudiantes. Brevemente, insisto, yo voy a tratar de aportar a esta gran iniciativa de trabajo de esta propuesta ICANN en contexto COVID, y como decía Felipe, yo creo que incluso, más allá que este escenario del COVID es una complicación mayor, es una apuesta para poder ayudar a mayores aprendizajes. Brevemente, aportes desde el YESE, cómo esto ayuda a un sistema de evaluación que no es un fin en sí mismo, sino que ayude al entendimiento de maestras, de maestros y profesores para ampliar componentes, el entendimiento y la conexión. Algunos elementos que quiero reforzar que me gustan de esta propuesta y algunos desafíos que creo que vale la pena de poder señalar. Desde esa perspectiva, desde el laboratorio latinoamericano de evaluación, lo que hacemos con 18 países es una apuesta por ayudar a entender dónde estamos, para que idealmente se avance en políticas públicas, para que formemos en capacidad, y todo lo que podamos hacer en alianzas público-privadas, redes nacionales e internacionales. Por eso agradezco la posibilidad del diálogo interamericano, la red PAL, que están también haciendo sinergia en la misma dirección. Somos, desde el YESE, el ERCE, la evaluación más antigua, incluso que PISA, desde el año 97, pero esto no es una prueba, es un esfuerzo latinoamericano por entender, no por rankear, no por finalmente solo dar un puntaje, sino por entender,
un estudio comparativo, pero también explicativo de cómo avanzamos en los países y entregamos ciertos elementos en esa dirección. Son 18 los países que están participando desde hace 25 años, han ido sumando, y México, Nicaragua, Honduras y otros claramente aportan en ese sentido. Yo quisiera, al hilo de la propuesta, un minuto detenerme en los sistemas de evaluación necesitan ampliar componentes, entendimiento y conexión. ¿Por qué? Porque el foco tiene que estar en mayores aprendizajes. Y de esa mirada, la evaluación tiene que ayudar en los distintos niveles a decisiones que ayuden en esa dirección. Pero reafirmo lo que Felipe también plantea desde lo que está encontrando en ICANN, desde la evaluación del IESE y otra evaluación estandarizada. 4 de cada 10 niños no logran localizar la información en un texto sencillo y simple. ¿Qué quiere decir esto? En un párrafo, la información que ahí se le expresa, los niños no son capaces de identificar. Y 1 de cada 2 no es capaz de resolver problemas básicos, sumado a una inequidad de brechas de género, que va aumentando en la medida que van avanzando. En tercero grado no tenían las niñas y en sexto grado sí tienen brecha de género, sumado a la brecha indígena, por decir alguna de estas. Por tanto, aquí hay un tema crítico que, más allá de los avances en los últimos 20 años, importantes, centrales para América Latina y el Caribe, tenemos un tema que no podemos seguir avanzando si no miramos dónde están los estudiantes en su trayectoria del aprendizaje. Y para eso, el marco de distintos organismos, de la OCDE como uno de ellos, plantea que es necesario tener información a distintos niveles, a nivel de sistema, a nivel de escuela, a nivel de la sala de clase. Y solo quiero decir, reafirmo nuevamente, tenemos casi 3/4, Felipe decía, 75% donde los estudiantes no hacen hacer operaciones básicas. Si uno revisa los niveles de desempeño del ERCE y el anterior del TERCE, tenemos sobre 75% en promedio. O sea, aquí está la gran tarea. No podemos, a mi parecer, avanzar en las necesarias e imprescindibles habilidades del siglo XXI sin resolver problemas básicos como son la habilidad de la lectura y, en este caso, del pensamiento matemático básico en función de nuestros estudiantes. Por eso creo que esta propuesta ayuda a un entendimiento conjunto, donde juega un rol las evaluaciones nacionales, pero sumado a otros componentes invisibles o con menos gravitancia en las últimas décadas, que tiene que ver con el rol que juega la evaluación sumativa en los establecimientos, el rol de una evaluación diagnóstica, más aún en el escenario COVID, qué está resultando y qué no está resultando, y también el rol de la evaluación formativa, cómo retroalimentar para que lo que hacemos, lo que hacen los maestros, impacte los aprendizajes. Por tanto, esta es una foto mía de cuando yo era pequeño, ¿no? No todo sirve para todo, y por eso creo que es tan importante este esfuerzo que está haciendo a través de este proyecto. ¿Por qué? Porque en definitiva el rol sumativo juega un rol para cierto tipo de decisión en el sistema escolar, pero cada vez necesitamos que cada establecimiento educacional y el sistema pueda conocer a inicio del año, a mitad del año y a final de año cómo avanzan los estudiantes su trayectoria de aprendizaje. Y me quiero detener en los últimos minutos en el valor agregado de esta apuesta. Primero, creo que el aporte más fundamental de ICANN es la inclusión prácticamente inédita de todos los niños, incluidos los fuera del sistema escolar, que uno pudiese también hacer un diagnóstico a través de, lo decía Felipe, de buscar el máximo potencial finalmente del estudiante, más que, se cumplirá el rol en algún momento, de saber exactamente dónde está el niño. ¿Por qué? Porque queremos dotar a ese niño y a esa niña finalmente de posibilidades. Por tanto, a pesar de que la Agenda 2030 tiene un foco tan importante en la inclusión y releva la importancia de la educación no formal a través de este enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, un grueso de los estudiantes no tienen posibilidades o desertan en el transcurso de la vida escolar. Sin embargo, por tanto, en América Latina necesitamos visibilizar, hacernos cargo y ayudar a esos estudiantes
sumado a este 75% de cada uno de los niveles que claramente se nos están quedando atrás. Por tanto, los resultados de ICANN aún no son extrapolables a lo mejor a nivel nacional, pero tienen mucha sintonía con los países donde está siendo aplicado, que nos da un atisbo de la magnitud de las inequidades, no para encontrar culpables, no para la desesperanza, pero sí para hacernos cargo finalmente de ese grupo mayor que no logra niveles básicos de desempeño y que creemos que es indispensable a la ley de la Agenda 2030, pero también por motivo ético, poder visibilizar para poder ayudar. Por otro lado, creemos que esta evaluación ICANN ayuda a un diagnóstico temprano y aterrizado en torno a las capacidades básicas, midiendo una edad temprana, permitiendo poder trabajarlo en el tiempo, enfocándose en un diagnóstico que nos ayude a avanzar en la progresión de habilidades. Un niño claramente no va a poder resolver un problema matemático si no es capaz de resolver las habilidades básicas aritméticas. Por tanto, estamos hablando de un aporte finalmente también para que el maestro visualice, o el padre, o la familia, o el entorno, visualice qué puede lograr un estudiante y qué no puede lograr. Por tanto, la dificultad progresiva de este instrumento permite que la evaluación sea mucho más amigable en función de cómo acompaño al niño en esa dirección. Por tanto, la metodología de ICANN modera, ayuda a generar un ambiente en que el niño puede potenciar su desempeño, pero también tener información, por lo que hemos visto, para nutrir la enseñanza de ese centro escolar, de esos maestros, y también, ¿por qué no decirlo?, aunque tengan limitaciones, la posibilidad de ese adulto significativo para que pueda ayudar de manera oportuna, en su contexto y sus posibilidades, a desarrollar también el potencial de los estudiantes. Y por otro lado, creemos que la colaboración, tan necesaria e imprescindible en el escenario de la Agenda 2030, es una contribución muy valiosa a esta propuesta. Frecuentemente nos olvidamos de la posibilidad de cooperar entre centros educativos, entre países, entre la sociedad civil, entre la ciudadanía. Por tanto, la evaluación ciudadana, al incorporar el poder entre todos aportar, no solo estén informados, sino interesados en su resultado. Por tanto, si queremos poner al ciclo educativo de la evaluación que cumpla una función de mejora, de derecho a la educación, de bienestar de nuestros estudiantes, esto creemos que le da una mayor legitimidad, ayuda a contribuir finalmente a lo que están hoy día demandando y necesitando, a propósito de lo que decía nuestra directora, los maestros y maestras, es cómo lo que hago impacta en el bienestar de los estudiantes, y para eso conozco dónde están ellos en su trayectoria de aprendizaje. Por último, para poder recapitular, y a propósito de Ariel y de muchos, quisiéramos hacer aquí un homenaje, pero que ojalá creemos que este tipo de herramientas, diversificando el rol de la evaluación sumativa, el rol de esta evaluación intermedia y esta evaluación ciudadana que apunta mucho más al tema formativo, es que no nos pase como la profesora que hace un tremendo esfuerzo antes de la pandemia y hoy día en pandemia, de conectividad, de apoyo a los estudiantes, y que al final del ciclo escolar pregunte a Mafalda y Manolito ¿qué aprendiste desde inicio de año a la fecha? Y Manolito levante la mano y nos diga desde marzo o desde inicio de año a la fecha no ha respondido nada. Este tipo de aportes puede ayudar a una mayor cooperación, puede ayudar a que la labor de los centros escolares sea más efectivo, que hoy día el esfuerzo que las familias con sus circunstancias también están haciendo pueda ser efectivo al alero de visibilizar de manera simple los aprendizajes de los estudiantes. Por tanto, aquí también hay un desafío de política pública, aquí hay también un desafío político de América Latina y el Caribe, a propósito del diálogo interamericano y de tantos países. Cómo la evaluación sumativa cumple un rol, pero es uno de otros, sumado a una evaluación intermedia de diagnóstico y una evaluación formativa, donde esta evaluación ciudadana creemos que puede aportar muchísimo en esa dirección. Por tanto, los niveles de desempeño mínimo siguen siendo una tarea central, imprescindible, y yo diría también ética, a poder trabajar en todos nuestros países.
75%, 3 de cada 4, no logra aprendizajes básicos mínimos de localizar un texto, o operaciones básicas, 1 de cada 2 no es capaz de hacerla en nuestra Latinoamérica. Por tanto, esta información va a ayudar a complementar, a trabajar para que la labor de la enseñanza no sea el fin, la enseñanza esté al servicio de los aprendizajes de los estudiantes. Segundo, la evaluación educativa es fundamental cuando conecta la función de mejora. Desde esa perspectiva, este tipo de apoyo, sumado a una cruzada que estamos tratando también de liderar desde el laboratorio, desde el YESE, la evaluación formativa, que tiene que ver con que el maestro, el colegio, el centro escolar, sea capaz de mirar los aprendizajes previos, dónde están los estudiantes, las metas de aprendizaje, dónde queremos llegar, y en ese sentido los esfuerzos, los apoyos estén centrados en que el estudiante vaya cerrando esa brecha. Y tercero, se deben seguir estrechando lazos entre los distintos organismos, porque esta cooperación, este esfuerzo ciudadano, claramente creemos que va en esa dirección. No es posible mejorar aquello que se desconoce. Con este tipo de instrumentos puede ayudar perfectamente a que todos tengamos mejor información desde el mismo estudiante, con 6 y 7 años, sepa lo que sabe y lo que no sabe hacer. Segundo, que la evaluación no se transforma en el fin, sino un medio para retroalimentar y centrarse en los aprendizajes, conectando la enseñanza con el aprendizaje y cambiando el foco de la conversación, incluido de los padres de familia y de los adultos, donde la primera pregunta, cuando no estábamos en pandemia, era ¿cómo te fue en el colegio? Y la segunda pregunta es ¿qué nota te sacaste? Y el foco lo podamos centrar más bien en la conversación de aprendizaje, qué es lo que quieres aprender, qué es lo que te desafía, qué es lo que hay curiosidad, qué es lo que quieres ir en busca, qué es lo que finalmente necesitas aprender. Por tanto, aquí hay un instrumento desarrollado por una organización, por este centro de medición independiente de aprendizaje, que creemos que ayuda también a un liderazgo transformador en todos los niveles y lugares, para que los maestros y los centros educativos tengan más posibilidades. Yo quisiera felicitar, Felipe, Ariel, por esta iniciativa. Necesitamos seguir conversando, necesitamos hacer más sinergia para que lo sumativo cumpla un rol, pero hay un gran espacio de conversación para que la evaluación aporte a la función de aprendizaje y bienestar de los estudiantes. Y este tipo de instrumentos creemos que aportan en el sentido de hacer foco en el bienestar y aprendizaje de los niños, dotando de herramientas al profesor, al mismo estudiante de información y a los adultos, para que no nos centremos en lo que falta, sino más bien sepamos dónde están para ayudar finalmente a transitar en su trayectoria de aprendizaje. Felicitaciones. Solo una pregunta al final, que a lo mejor, entendiendo que esto es un tremendo esfuerzo muy valorado, a lo mejor el espacio de que el niño sea el que lea más que leyendo como las instrucciones, a lo mejor ahí si nos pudiesen contar cuál es la forma de aplicación, en términos también que el niño no lector focalicemos, entendiendo que el foco es la matemática, pero que también podamos fortalecer el trabajo también de lectura, que también es tan habilitante para la matemática y el resto de las disciplinas. Muchas gracias a todos por la invitación, y esperamos que esta propuesta sea un aporte y podamos seguir trabajando en esa dirección. Muchas gracias, Carlos. Excelente comentario. Felipe está ahí que se sale quiere saltar de la cámara, pero no lo vamos a dejar hablar por ahora. Blanca. Muchísimas gracias. Es realmente un placer estar aquí. Le agradezco mucho al Diálogo Interamericano, a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNESCO, Ariel, Claudia, el haberme invitado a la presentación de esta iniciativa extraordinaria. Les cuento que yo conocí MIA, el proyecto Medición Independiente de Aprendizajes. Si mal no recuerdo, corrígeme Felipe, en un café rápido, en una conferencia en Atlanta, creo,
y fue amor a primera vista, tengo que decirles. Y desde entonces me quedé enamorada de este proyecto. Veo que es ahora parte de un esfuerzo sur-sur mucho más amplio y me emociona muchísimo. Y déjenme decirles por qué me emociona. Me hizo recordar este proverbio africano de "It takes a village to raise a child". Se requiere de una comunidad, de un pueblo para que un niño crezca. Para que un niño, los humanos, los sapiens, tenemos un tiempo de desarrollo largo para acabar de ser humanos. Para acabar de ser humanos nos necesitamos a la comunidad. Y una de las cosas que más me gusta de Mia y de ICANN es que le devuelve la evaluación esa herramienta extraordinaria para saber dónde vamos, qué nos falta, a la propia comunidad y la involucra de manera central. Ya lo mencionaba Carlos, pero a mí esa es quizá la parte que me parece más extraordinaria de ICANN y de Mia. Llevamos mucho tiempo evaluando y es muy importante que lo hayamos hecho. Desafortunadamente, y como ya también lo mencionó Carlos, Enríquez y muchos otros lo han dicho, hemos avanzado más en medir que en cambiar y en mejorar. Hay una brecha entre lo que sabemos y todos los avances técnicos, metodológicos para generar mejores y más finas mediciones de los aprendizajes y la capacidad para lograr que esos instrumentos se transformen en mayores posibilidades reales para las niñas, para los niños, para los jóvenes. Y creo que ICANN nos da la clave o nos apunta hacia una pieza faltante. Y es justamente el involucramiento de la comunidad. Los evaluadores son miembros de la propia comunidad, capacitados en periodos cortos de tiempo, porque como ustedes vieron ya por lo que pudo mostrar Felipe en su extraordinaria presentación, se trata de un instrumento muy sencillo y también pueden estar presentes, y de hecho conviene mucho que estén presentes los padres en estas visitas de familia. Entonces, si ven qué diferente es la aplicación de una prueba estandarizada. Yo conozco en particular PISA y las mexicanas, digamos, ¿no? Que son más bien frías, impersonales y masivas, a este instrumento en donde los propios miembros de la comunidad que se entrenaron, que se capacitaron, que de manera voluntaria además participan en este esfuerzo por entender dónde estamos, qué hace falta para que las niñas, los niños del mundo en desarrollo, de los países de desarrollo medio y de desarrollo más limitado, puedan tener la información que requieren para poder mejorar esos aprendizajes. ICANN, Mia, el trabajo del IESE, el trabajo en muchas organizaciones ha estado enmarcado en el gran tema de la educación, de la calidad de la educación. Creo que es muy importante decir que, una cosa como obvia, pero vale la pena recordarla, que no hay una única definición de educación de calidad, de qué es la calidad educativa. Necesariamente implica juicios de valor y estos cambian en el tiempo y en el espacio. Si le hubiéramos preguntado, no sé, en Mesopotamia a unas señoras que es una buena educación en el siglo V antes de Cristo, pues nos hubieran dicho una cosa muy distinta que si le preguntamos a alguien en Baltimore hace una semana. Mi impresión, sin embargo, es que más allá de cualquiera sea la definición de calidad educativa en este momento en el tiempo, en cualquier parte del mundo, lo que sí es claro es que ninguna posible definición de calidad educativa puede prescindir de incluir como parte central de esa definición el que las niñas, los niños, los jóvenes puedan tener un manejo diestro
de los mínimos indispensables para manejar los dos lenguajes de signos y símbolos que nos hacen humanos, las letras y los números. El lenguaje que nos permite comunicarnos, nombrar el mundo, contar las historias que nos unen, contar los relatos que nos hacen comunidad, y los números que nos permiten comunicarnos, pero que sobre todo nos permiten comunicarnos y nombrar y aprender y hacernos del control, porque de eso se trató siempre, de nombrar y medir el mundo, lo de afuera. Ahí se ubica ICANN. Y se ubica abriendo un haz de luz sobre la parte de la distribución del logro, para la cual los grandes ejercicios de evaluación estandarizado a nivel global han sido hasta hace poco, pues si no del todo ciegos, más bien tuertos. Digamos, para los niveles muy bajos de logro, la prueba PISA, por ejemplo, como ustedes bien saben, pues no es muy sensible. No tiene suficientes reactivos, para decirlo rápido, para medir de manera muy fina los niveles de logro muy bajo. Este es un tema que ya se han dado cuenta en la OCDE hace tiempo y han desarrollado por ello PISA for Development, PISA para el desarrollo. Aún así, me parece que este instrumento pone la lente justo donde tenemos que ponerla, los países más pobres. Está muy bien ser exigentes y ambiciosos y pensar en las habilidades del siglo XXI, pero efectivamente es como querer construir un rascacielos de 58 pisos y no tener cimientos, si un niño no sabe reconocer una línea recta y distinguirla de un garabato o de un cuadrado. Efectivamente, también lo mencionaba ya Carlos en su excelente presentación, hay aquí un tema que es más bien y fundamentalmente ético, ¿no? Llevamos ya muchos años, ustedes más que yo llevo un poco más de 10, 12 metida en estos temas. Como ustedes, he estado en no sé cuántos seminarios, proyectos, iniciativas que buscan en última instancia llamar la atención de la sociedad y sobre todo los gobiernos. Si vemos los resultados de las pruebas estandarizadas, hay algunos avances, pero no tantos como sería deseable. Y uno se pregunta, ¿y entonces para qué la escuela? Cuando menos en la parte que tiene que ver con lo cognitivo. La escuela sirve a muchos otros propósitos y lo estamos viendo ahora que no la tenemos. Pero en la parte cognitiva estamos muy lejos de los mínimos indispensables. Y ICANN y MIA nos ofrecen una palanca posible para que eso que le debemos fundamentalmente a las nuevas generaciones, que es la posibilidad de ser parte de esa conversación que les precede, de todo ese acervo compartido de conocimiento, puedan acceder a él a través de una palanca que ICANN le devuelve a sus comunidades, para que se vuelvan dueñas de ese instrumento, para que en el proceso mismo de evaluar los papás se den cuenta de dónde están sus niños. La propia comunidad se pueda dar cuenta y se pueda involucrar. Es realmente un trabajo extraordinario. Efectivamente tiene muchas virtudes ya señaladas, el hecho de que nos permite saber también sobre los niños que no están en la escuela y que se centra en los aprendizajes mínimos indispensables que, como ya se ha señalado aquí, y sabemos hace tiempo de distintas maneras, no estamos logrando producir, generar en muchos países de América Latina y de otras partes del sur global. Es para mí un honor y un gusto haber sido invitada. Felicidades, Felipe. Felicidades a los que hicieron posible este evento y
Además, quiero decir que sé del trabajo de Mía concretamente en usar esto como una herramienta de diagnóstico para efectivamente impulsar mejores aprendizajes y hacerlo en el contexto de la pandemia. Felicito enormemente a Felipe y su equipo por ese trabajo extraordinario que han estado llevando a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Y yo quiero, digamos, enfatizar un par de mensajes que creo que son importantes aquí. Creo que quedan claros de la presentación de Felipe y de los comentarios de Carlos y Blanca que ICANN no es planteada como una alternativa a los sistemas nacionales de evaluación, sino como algo complementario. Creo que quedó claro desde el punto de vista de los distintos tipos de evaluaciones y sus roles, virtudes o aspectos que un instrumento como ICANN, y ya le dejaré a Felipe que cuente un poquito de otros instrumentos adicionales que han venido trabajando con la red, tales como el medir fuera de la escuela, etc. Pero yo quisiera enfatizar un punto que me parece muy importante. Hace no tanto tiempo hicimos un trabajo mirando qué había pasado con los sistemas nacionales de evaluación en ese momento era la última década, ahora ya son casi 15 años. Y lo que quedaba muy en claro es que con todos los éxitos que se logró en institucionalizar la evaluación de aprendizaje, e incluyo ahí pruebas internacionales, Blanca hablaba bastante de PISA, lo que no hemos logrado como región es realmente que esas pruebas sean un verdadero instrumento de gestión y de cambio. Ha sido mucho más exitoso como fuente de información para el análisis, llamémoslo tecnocrático, que como instrumento para que la comunidad, los docentes, realmente cambien la manera en que hacen las cosas de manera tal de que tengamos otros resultados. En ese sentido, creo yo que más allá de las especificidades de estas evaluaciones ciudadanas, el punto que yo creo que es muy importante, o que yo rescato, es especialmente esta idea de evaluación ciudadana. Tendremos que demostrar cuál es su impacto, pero sí partir del reconocimiento que necesitamos instrumentos que permitan movilizar e involucrar a los actores y no solamente a los técnicos o aquellos investigadores que trabajamos con los números de los grandes estudios. Creo que esto es muy valioso. Una reflexión que creo que sentía la necesidad de plantear. Ahora, voy a querer darle la palabra a Felipe para que reaccione un poco a los comentarios de Carlos y Blanca, y pedirle también que cuente un poquito también, hubo alguna pregunta, ya no me acuerdo si fue de Carlos o de quién, sobre medición ligada a lectoescritura. En el chat también hay una pregunta sobre habilidades socioemocionales. Pero después que Felipe comente un poco, quiero a los tres plantearles un desafío, y quizás con eso ya vamos a ir culminando. Porque yo siento crecientemente, y esto es cierto en América Latina y también en Estados Unidos, donde yo vivo, que mientras que hay una fuerte conciencia sobre el costo o el impacto de salud y el costo económico y de empleo
ligado a la pandemia. Lo vivimos y vemos los medios y los políticos hablar de eso de manera regular. No pasa creo que no hay la misma conciencia sobre el costo en términos del desarrollo del capital humano. Que básicamente, como yo lo digo repetidamente, es durante este año habremos destruido más capital humano que nunca antes en la historia moderna de la región. Esto va a tener impactos de muy largo plazo. Y no siento que estemos como sociedad, incluyo ahí digamos, América Latina y Estados Unidos también, realmente conscientes y actuando de manera acorde con ese desafío. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo podemos usar o qué rol tienen las mediciones o pueden tener las mediciones de aprendizaje como para realmente generar el shock social que realmente vamos a necesitar para recuperar al menos parte de esas pérdidas de aprendizajes tan dramáticas? Los dejo con esa pregunta. Entonces, primero, Felipe, te damos la oportunidad de reaccionar y ampliar un poco algunos de estos otros puntos. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, Blanca, por sus participaciones. La verdad es que son muy motivantes. Evidentemente, el equipo que está detrás de mí, uno es como la cara, pues, pero el equipo que está detrás, que también está escuchando esto, pues nos llenamos de emoción y de saber de que tanto esfuerzo, tanto trabajo que hay detrás de todas estas cosas tienen un buen puerto, ¿no? Yo voy a aprovechar, hay varias preguntas como técnicas que tienen que ver con la aplicación propiamente del instrumento y todo, que he tratado de responder en el chat, pero para no parecer multitask, dejé de responder eso y las puedo responder con mucho gusto a continuación, más bien aprovechar el tiempo para platicar un poco o reaccionar a lo que plantea Ariel, ¿no? Nosotros, la red PAL, todos los miembros de la red PAL, y mía como miembro de la red PAL, tenemos una historia muy común y, digamos, muy interesante, yo lo encuentro muy interesante, y es que todos venimos desde abajo y desde afuera, ¿no? No estamos metidos en los corazones de los sistemas educativos, no tenemos interlocución con los secretarios de educación, no, digamos, por eso nos honra tanto haber sentado aquí a los colegas de UNESCO, ¿no? Y escuchar también, escucharlos y coincidir justamente en toda esa gran cantidad de cosas en las que estamos de acuerdo. Pero siempre nos ha costado un poco como movernos porque venimos desde abajo. Y ahí, en contraparte, lo que hemos encontrado como Red PAL en ICANN, pero en otras experiencias que tenemos, es que realmente el tema de los aprendizajes básicos, con instrumentos simples, como los que presenta ICANN, como los que tenemos en MIA, como los que tienen en Hueso, en Acer, realmente movilizan, ¿no? Son procesos de movilización social, popular, que, digo, que parecen un poco raros, pero nosotros trabajamos con más de 2.000 voluntarios, ¿no? Y en un país que tiene poca experiencia de trabajo voluntario, como es México, en comparación con otros, aquí los bomberos no son voluntarios como en Chile, trabajar con esa cantidad de gente es porque realmente hay gente que está interesada en decir, bueno, yo quiero hacer algo por la educación y no sé muy bien qué puedo hacer. Lo único que me ofrecen es donar dinero. Digo, puedo donar dinero en el cajero automático, qué sé yo, pero yo quiero hacer algo más por la educación, ¿no? Y no sé muy bien qué hacer. La experiencia de MIA y la experiencia de PAL muestran que si nosotros invitamos a movilizarnos a las personas por algo concreto y algo que sea fácilmente comprensible, como saber si los niños restan o no restan, o identifican un triángulo o un cuadrado, algo pasa en la movilización social que toma sentido, ¿no? Claro, son, digamos, nuestros voluntarios, no es que después se mantienen y no vamos a crear un movimiento social a lo Tarrow, ¿no? Ni tomarnos el poder, ni nada por el estilo, pero sí logramos despertar el interés de cientos o de miles de personas, ¿no? Y eso nos parece que una cosa tan árida como la evaluación de matemáticas, ¿no? Logra hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con la simpleza de los instrumentos. Y la simpleza de los instrumentos es lo que permite entonces
hacerlo comprender cuál es la intensidad del problema. Uno de los colegas del chat decía, bueno, ¿cuál es el valor añadido que puede tener este programa? Ya existe Leche, ya existe Oyese, ya existe Pisa, ya existe Cerce, ya existe Planea en el caso mexicano, etc. Nosotros creemos que justamente la velocidad, por un lado, ¿no? en la retroalimentación, es una cosa que estos sistemas grandes tienen otras ventajas, pero la velocidad en la retroalimentación pues cuesta, ¿no? Y yo creo que el otro tema que también creo que ha resultado es que también es muy difícil, paso al segundo punto, que es una cosa complicada para todos los que hacemos evaluación educativa, que es cómo ligar evaluación con mejora, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, lo que no se evalúa no se mejora, pero el paso lo terminamos dando en recomendaciones de política y no, es difícil pasar ese punto, ¿no? Nosotros hemos desarrollado en la experiencia de PAL, de la red PAL, pero también en mía y también, digamos, siempre basándonos en nuestras abuelas, en nuestras madres de Acer y de Pradham India, que justamente hemos podido desarrollar intervenciones educativas que utilizan estas herramientas diagnósticas para poder funcionar y para poder clasificar a los niños en su nivel de aprendizaje adecuado. Entonces, estos instrumentos no solo nos permiten decir las buenas noticias o las malas noticias, sino que nos permiten articular evaluación con mejora educativa por medio de intervenciones educativas, que además son medidas, evaluadas y que sabemos que están teniendo buenos resultados y que están muy de moda, ¿no? O sea, digamos, USAID acaba de financiar con casi 15 millones de dólares a TARL en África, ¿no? Sabemos, hay millones literalmente de personas estudiando en Read India, y aquí en México y en América Latina estamos muy interesados, muchos países, en poder llevar a cabo estas acciones. Suma, una organización ubicada en Santiago también, con el Banco Interamericano de Desarrollo, están pensando en cómo poder llevar a cabo estas intervenciones también, etc., ¿no? Y el tercer punto también es que, de nuevo, recomendación de política, o digamos, si todo esto lo pudiera resumir en una frase o en una recomendación de política, y en particular pensando en el contexto mexicano, pero no solo en él, sería priorizar los aprendizajes básicos. No estamos en un año normal, estamos en un año extraordinario. Y este año extraordinario implica medidas extraordinarias. Yo aplaudo lo que hizo Chile, aplaudo y sigo y trato de difundir lo más que puedo todas las recomendaciones de UNESCO respecto a la necesidad de priorizar el currículo. No estamos en un año normal, estamos en un año que necesita priorización curricular, e instrumentos como ICANN puede ayudar a justamente decir, bueno, pero ¿qué es lo prioritario? Que los niños sepan reconocer formas a mí me parece fundamental, digamos, ¿no? Que los niños sepan sumar y restar me parece un elemento básico de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí, en eso podemos avanzar respecto a esto. Último comentario, y disculpen por tomarme el tiempo, estamos también muy contentos de poder anunciar que estamos trabajando en un instrumento también de estas mismas características, que sea comparable más internacionalmente en lectura. Entonces, que se llama iCare, y que también lo estamos tratando de desarrollar en este minuto en 3 continentes y en 17 lenguas, entonces tampoco es muy rápido ni muy fácil, pero allá vamos, ¿no? También, dato curioso, si ustedes están interesados en lectura, por lo menos a los colegas mexicanos que nos están escuchando en Popoluca o en Náhuatl, también tenemos estos instrumentos traducidos al Popoluca y al Náhuatl. Cambio. Perdón, estaba sin micrófono. Gracias, Felipe. Carlos, ¿alguna reflexión? Yo quisiera, bueno, dos reflexiones a lo mejor para terminar. Yo encuentro tu pregunta muy desafiante, Ariel, para todo, y claro, yo no tengo creo que hay mucha hipótesis al respecto, pero mirando y cruzando la información primero, es que creo que los ciudadanos tenemos miedo todavía a la pandemia. No queremos enfermarnos. Mayoritariamente, cuando uno le pregunta a la gente, los riesgos están en el transporte público y en el colegio. Por tanto, estoy priorizando el bienestar de nuestros hijos y poniendo en segundo lugar, porque lo veo más lejano, el capital humano. Y desde esa perspectiva, lo que puedan hacer los gobiernos para construir mayor confianza en que los adultos podamos transitar a dejar nuestros niños, a abrirlos
instalando medidas de seguridad, construyendo una nueva cultura de seguridad donde todos nos cuidamos, donde no solo priorizo el bienestar de mi hijo a corto plazo, sino a mediano plazo, y además estas medidas de seguridad se van demostrando con los niños, que a ratos son mucho más fácil de poder modificar en su cultura, yo creo que puede ser un gran aporte. UNESCO, en nuestra oficina, está tratando de que los distintos gobiernos avancen en esa dirección, sumando dos temas que tú dices. Primero, porque América Latina y el Caribe es donde tenemos concentrado la mayor no apertura todavía, entendiendo que lo primero es asegurar condiciones sanitarias, el bienestar de los estudiantes, y segundo, porque el paquete finalmente, los paquetes de reactivación han estado en temas de empleo y salud, y casi menos de un 2%, según incluso catastros de UNESCO en términos del bienestar. Por tanto, yo creo que ojalá sea un problema, no sea un problema, sino que una ocupación para que construyamos confianza entre todos, ciudadana y también de las autoridades, para que, insisto, prioricemos el bienestar de los hijos, porque es algo muy humano, pero tenemos que construirlo entre todos para avanzar en esa línea. Y segundo, me quiero quedar con el tema de Felipe de cómo ligar la evaluación con la mejora. Yo al menos llevo casi 25, 20 años en evaluación educativa, he tenido el privilegio de estar en los distintos lugares y creo que la evaluación nacional o internacional juega un rol, pero al menos en México y en Chile, antiguamente en los centros escolares, el rol que cumplían los maestros y maestras era saber dónde estaban los estudiantes para que el proceso de enseñanza jugara finalmente en ese desafío. Y ahí yo creo que Felipe da un rol. ¿Por qué? Porque cuando uno invita a los ciudadanos, invita a los voluntarios, invita a los maestros, invita a los profesores, es porque en definitiva hay un llamado ético, pero segundo, hay herramientas para conectar hoy día, no en un año más, no en 5 años más, en dónde está cada niño y cada niña. ¿Para qué? Para que mañana, si no sabe la línea recta, sepa la línea recta. Y a lo mejor pasado mañana, el mes siguiente, el triángulo. Y después en que sepa diferenciar cuerpos geométricos. O sea, tiene que ver con que uno conozca muy bien aprendizajes previos, conozca muy bien dónde está el estudiante y conozca una meta de aprendizaje posible. ¿Por qué? Porque está sumado al segundo problema que la evaluación estandarizada señala, que en una sala de clase tenemos 3 grupos de estudiantes. Los estudiantes que avanzan el curso, un grupo importante que está entre 6 meses y 1 año atrás, y otro grupo de estudiantes, al menos un tercio, que está más de 1 año atrás. Por tanto, por más que el profesor sea el mejor de México, el mejor de Nicaragua, el mejor de Chile, si no está contextualizado a dónde está cada niño, vamos a seguir haciendo cosas, y nos va a pasar, a propósito de Quino y Mafalda, vamos a seguir trabajando mucho sin impactar en los aprendizajes. Por eso también relevo lo que nuestra directora en UNESCO ha señalado, priorizar aprendizajes básicos. Hoy día no es más, sino más bien menos y mejor, y mirar muy bien la trayectoria de los estudiantes. Por tanto, hay una cruzada desde el laboratorio latinoamericano de decir, lo sumativo juega un rol, pero tenemos que entrar a lo formativo, a la retroalimentación, a mirar dónde están los estudiantes, y en esa dirección, esta apuesta de ICANN, este tipo de instrumentos, nos ayuda a que como sociedad nos centremos en dónde está cada niño, y lo que hacemos día a día impacte en no reclamar por lo que no aprende, y ahí me gusta lo que dice Felipe, sino más bien dotarlo de oportunidades para que mañana sepa más que hoy. Y yo creo que eso es una mirada mucho más esperanzadora, pero también mucho más consciente de las inequidades y de la necesidad de tener una apuesta ética para que ese sea un foco de acción de los gobiernos, de los organismos internacionales y también de los esfuerzos que se realizan en la política pública, conecten con lo que se hace en los centros escolares. Ese es como aporte en esa dirección. Excelente. Quiero pedirle a Blanca sus comentarios y también a Claudia. Blanca.
Gracias, Ariel. En efecto, nos pones una pregunta desafiante sobre la mesa, qué hacer y cómo nos podría ayudar o nos podría ayudar un instrumento como ICANN frente a un previsible desastre educativo como resultado de la pandemia de proporciones mayúsculas. Primero, creo que vamos a necesitar levantar muchos datos para saber de qué está hecha esa catástrofe, cómo, cuándo, porque mi impresión, a lo mejor es mi optimismo delirante, pero es que vamos a encontrar claroscuros. ¿Sí? En el caso de México tenemos ya algunas indicaciones que son interesantes, por ejemplo, la revalorización del papel de la escuela misma y del papel de los docentes, me parece importante. Los docentes han estado en realidad, pues, y las escuelas han hecho lo que han podido. La otra cara de la falta de apoyos es que han tenido mucha libertad y tendremos que recuperar experiencias de qué han hecho con esa libertad. Y creo que es muy importante que braqueteemos, que le pongamos unos corchetes a ver exactamente qué es lo que pasa después de esto. Pérdida de aprendizajes posiblemente va a haber, pero no sé qué tan abajo se puede ir del piso. Sí, siempre se puede ir peor, pero ya por las indicaciones que tenemos de la propia presentación de Carlos y los datos que nos comparte Felipe, en aprendizajes básicos estamos realmente muy mal y coincido totalmente con todo lo que aquí se ha dicho, de que en general tendríamos que priorizar aprendizajes fundacionales en el contexto de la pandemia, desde luego. ¿Cómo hacerlo? También esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Quién lo hace? ¿En qué condiciones? Cuando me comentaban, por ejemplo, en el caso de México, algunas historias que son extraordinarias de maestros que utilizaron la mejor red logística del país, que es la de Bimbo, para mandar tareas y recoger tareas de sus estudiantes. Entonces es una primera cosa. Creo que es un poquito temprano para saber exactamente cuáles van a ser los resultados de la pandemia, en términos de aprendizajes, pero también de muchas otras cosas que da la escuela. ¿Y de dónde acabó colocada la escuela? Después de el dominio, el consenso global en torno a la importancia de la evaluación estandarizada. En México estamos viviendo un backlash brutal en contra de eso. ¿Sí? Hoy prácticamente no se habla de evaluación, no sabemos si vamos a seguir teniendo evaluaciones estandarizadas. Y hay una parte que es una pena y otra parte que se entiende. ¿Sí? Es como si tuvieras hecho unas máquinas para hacer radiografías en los hospitales y luego hubieras procedido a hacer todas unas pruebas a los médicos, a todos, y los estás fiscalizando y estás exhibiendo que lo hacen fatal, y pues luego hay elecciones y pues esos médicos deciden que van a votar en contra de esa idea, ¿verdad? Utilizando la metáfora médica, para mí, mía no es tan bonita, pero es la que se me ocurre. Es como un oxímetro. Te lo llevas tú a tu casa y lo haces con tu familia y te mides el oxígeno y ves si sales a caminar un ratito o tienes que hacer algunos ejercicios de respiración o tienes que llamar, si tienes un teléfono al que puedas llamar en tu ciudad o en tu pueblo para ver qué haces, si te bajó el nivel de oxigenación. Creo que nos da un oxímetro para saber dónde está cada niño y hacer partícipe ese proceso y movilizar, como bien lo ponía Felipe, a los miembros de la comunidad que pueden ocuparse de ese niño, de esa niña, y juntos avanzar en ese aprendizaje, porque efectivamente el gran eslabón perdido es que pasa entre la evaluación y la mejora. No ha pasado mucho, en México cuando menos, ¿sí? Y en muchos otros países. A lo mejor va a ser a nivel de la comunidad y a lo mejor va a ser en esta libertad que nos generó la calamidad espantosa que estamos viviendo, en donde cada quien está teniendo que ver cómo cada maestro, cada escuela, cada padre de familia, cada madre de familia. Y aquí nos están regalando un oxímetro para poder saber dónde está tu nivel de oxigenación. Si sabes cuál es la diferencia entre una recta, insisto, y un garabato. Y creo que ahí está la posibilidad del diagnóstico. Sobre todo va a ser muy importante cuando regresemos, ojalá, haciéndonos cargo
de que acabamos de vivir o estamos viviendo todavía una época terriblemente difícil. Nos va a servir para saber dónde está cada niño y para darle los instrumentos a esas maestras y a esos maestros para que puedan trabajar con sus niños en el aula y saber cómo están de regreso en el aula y qué tanto se tiene que enfatizar una cosa o la otra. De nuevo, muchísimas felicidades a los organizadores de este evento y a Felipe y su extraordinario equipo y a todos los colegas que nos acompañan. Muchas gracias, Blanca. Claudia. Sí, gracias, Ariel. Y bueno, sí, también fascinada con la conversación tan interesante y las experiencias presentadas desde ICANN. Felipe, muy, muy interesante toda la experiencia que nos comentas y muy importante el instrumento que estás poniendo a disposición de los países, de las comunidades para poder avanzar en estos diagnósticos rápidos tan necesarios. Yo he estado siguiendo un poquito la conversación, los comentarios en el chat, y ahí quisiera también decir y aclarar que desde UNESCO vemos un valor muy importante en este tipo de instrumentos, pero también decirles a todos que de ninguna manera pensamos que esto es para reemplazar a otro tipo de instrumentos que tienen los sistemas educativos. O sea, pensamos que las evaluaciones nacionales tienen una importancia enorme, que las evaluaciones internacionales nos permiten vernos en un contexto comparativo internacional y que son muy importantes y muy valiosas para poder dar seguimiento a una agenda que como globo nos hemos puesto y que realmente se requiere de poder seguir teniendo evaluaciones comparativas que nos permitan ver y medir esos avances. Entonces, yo creo que es importante que se pongan las cosas en su lugar y en su propósito, entender que cada uno de estos instrumentos tiene su propio propósito. Y en ese sentido, pienso que ICANN en este momento, y lo decía ya Blanca hace un momento, de alguna manera, vamos avanzando hacia un proceso de retorno a las escuelas y aun cuando no estemos regresando, se hace imperativo saber en qué punto y cómo están los estudiantes avanzando o no, durante este periodo. Alguien decía, esta pandemia nos puso a todos en el mismo océano, pero alguien también decía, sí, pero no en el mismo barco, ¿no? Y realmente lo que estamos encontrando es que para algunos esta pandemia ha tenido unos efectos muchísimo más profundos que para otros y que realmente cuando volvamos o cuando podamos ver de qué manera estamos y en qué situación estamos, vamos a encontrar que mientras Manolito en el clip de Mafalda no aprendió nada desde marzo, ¿no? Y así habrá muchísimos. Hay otros que han tenido acceso a tecnologías, apoyos en sus hogares, etcétera, y de cierta manera han podido avanzar incluso en ámbitos que no lo hubieran podido hacer desde la escuela. Entonces, es en ese escenario de inequidades, de necesidades diferenciadas, en donde poder tener un instrumento que los maestros y la comunidad pueda aplicar de manera ágil, oportuna, es realmente indispensable para poder iniciar estos procesos de recuperación, de nivelación, que van a ser fundamentales para empezar a recuperarnos y a reponernos de estos efectos profundos y dramáticos que está teniendo esta situación. Entonces, bueno, pues con eso ya cierro. Solo enfatizando, no estamos hablando de que esto reemplace otros instrumentos y mecanismos que existen en los sistemas y que pensamos que hay que seguir fortaleciendo. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa aclaración, porque creo que sí es muy importante. Ninguno de los panelistas aquí
tiene dudas de la importancia de continuar con esos, lo que yo describía como importantísimos avances en generar sistemas nacionales de evaluación de aprendizaje. Espero que esta idea de contar con un menú de opciones y de buscar instrumentos complementarios que permitan innovar, movilizar esfuerzos, generar información más rápida, a bajo costo, que apunten a aprendizajes básicos. Espero que eso realmente quede clara la idea que lo que estamos, lo que vemos es que sea parte de un arsenal de instrumentos para apoyar al desarrollo de sistemas que generen calidad y altos niveles de aprendizaje. Quiero terminar agradeciéndoles muchísimo a Felipe, a Blanca, a Carlos, a Claudia por su participación y a todos los varios centenares de personas que participaron. Sé que hubo muchas preguntas y comentarios y obviamente respondimos solo una proporción muy baja. Recordarles que vamos a poner toda la información en línea y que esperamos que esta sea una conversación que no se quede aquí, sino que con todos ustedes podamos seguir explorando opciones y ojalá también impulsando iniciativas. Muchísimas gracias. Sigan cuidándose todos, por favor, y nos vemos pronto. Felicitaciones y gracias. Saludos, saludos. Chao, Felipe, chao, Ariel, chao. Chao, felicidades.